No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Cuando era niña, más o menos de 7 u 8 años, vivíamos en una casa antigua de 2 pisos, con escaleras empinadas y pasillos largos que crujían con cada paso. Mis recuerdos de esa época son borrosos en general, como suele pasar con los primeros años de vida, pero hay una noche que jamás se me ha borrado de la memoria, y no creo que alguna vez lo haga. Mi mamá solía acostarme temprano. Mi padre trabajaba en turnos nocturnos por aquel entonces, así que muchas noches estábamos solas. Ella me arropaba, me daba un beso en la frente y cerraba la puerta de mi habitación, dejándola entreabierta con esa luz cálida del pasillo que me hacía sentir segura. Teníamos una pequeña puerta de seguridad en lo alto de la escalera, más para mi tranquilidad que por necesidad. Era de esas de metal blanco que hacen clic cuando cierran. Esa noche fue como cualquier otra. Mi mamá me acostó, me contó un cuento y antes de darme cuenta estaba flotando en ese espacio extraño entre el sueño y la conciencia. Pero entonces pasó algo que, aunque en ese momento no entendí del todo, más tarde cobraría un significado aterrador. En mi semi-inconsciencia sentí que alguien me levantaba de la cama. Unas manos grandes pero suaves me envolvieron con cuidado, como si supieran exactamente cómo sostenerme sin despertarme del todo. No me asusté. De hecho, recuerdo haberme sentido extrañamente protegida, como si ya conociera a esa persona. Tenía los ojos entrecerrados, pero vi que me llevaban escaleras abajo y me dejaban cuidadosamente sobre unas mantas dobladas, colocadas entre el sofá y una butaca en el salón. No había ruido, todo era silencio, silencio absoluto. Me acurruqué instintivamente y volví a dormirme. Supuse en ese entonces que era un sueño raro. Pero lo que vino después lo cambió todo. En medio de la madrugada, me despertaron unos ruidos secos, metálicos, seguidos por un estruendo sordo que parecía provenir del piso superior. A los pocos segundos, los gritos de mi madre rompieron el silencio de la noche. Corrió escaleras abajo y al verme allí, sentada en el suelo entre cobijas, se quedó paralizada. Me abrazó fuerte, demasiado fuerte, y entonces subió corriendo las escaleras. La oí sollozar cuando encendió la luz de mi habitación. Gritó mi nombre, gritó algo más, pero ya no entendí las palabras. Cuando bajó otra vez, tenía los ojos enrojecidos y temblaba. Lo que ocurrió fue que el ventilador de techo de mi cuarto, un aparato grande y pesado que colgaba justo sobre mi cama, se había desprendido en mitad de la noche. Las aspas habían destrozado el colchón y la base metálica había quedado incrustada en el sitio exacto donde minutos antes estaba mi cabeza. De haber estado allí, dicen los médicos, probablemente no habría sobrevivido, o al menos no sin lesiones graves. Mi madre no podía entender cómo había bajado yo sola, con la puerta de seguridad todavía cerrada. Tampoco había señales de que se hubiera abierto. Estaba trabada como siempre, y yo, con mis brazos delgados y piernas cortas, nunca había podido abrirla por mí misma. ¿Quién me bajó? ¿Cómo? ¿Por qué justo esa noche? Mi madre intentó buscar explicaciones racionales. Dijo que quizá yo había dormido caminando, que tal vez me caí por las escaleras y no me hice daño, pero ni una sola marca, ni un solo golpe, ni un solo ruido la despertó. Mi padre, cuando regresó por la mañana y vio la habitación, simplemente se quedó en silencio. Luego me dijo algo que nunca olvidé. A veces hay alguien o algo que nos cuida, aunque no sepamos quién es. Pasaron los años y la historia se convirtió en una anécdota familiar. Pero para mí es mucho más que eso, porque aún hoy, siendo adulta, puedo sentir aquellas manos envolviéndome esa noche. Aún recuerdo la suavidad con la que me cargaron. Aún veo en mi mente el rostro que no pude ver. Y aunque jamás volví a experimentar algo parecido, nunca he dejado de preguntarme si esa noche se abrió una puerta en la realidad, una de esas que no podemos ver, una que conecta con algo o alguien que no entendemos. Y esa puerta me salvó la vida. Durante la cuarentena por el COVID, cuando el mundo entero parecía haberse detenido y las noches eran más silenciosas que nunca, yo solía quedarme despierto hasta altas horas de la madrugada. Aquella noche en particular, eran alrededor de las 3 de la madrugada, y yo estaba viendo el Campeonato Mundial Juvenil de Hockey en la sala de mi casa. Todo estaba en calma. Mi vecindario es una pequeña rotonda con solo un carril de entrada y uno de salida, un lugar donde rara vez ocurría algo fuera de lo común, hasta esa noche.
Mientras observaba el partido, un destello de movimiento captó mi atención desde la ventana. Una van blanca, desconocida, entró lentamente en la rotonda. Ya eso me pareció extraño. Conozco bien los vehículos de mis vecinos y esa van no era de aquí. Sin embargo, lo más inquietante vino después. La van se detuvo justo frente a mi casa. Mi cuerpo se tensó. 3 personas descendieron de la van, vestidas completamente de negro. No podía ver sus rostros, apenas siluetas oscuras contra la tenue luz de una farola. 2 de ellos se dirigieron directamente hacia la casa de mis vecinos, a la derecha. El tercero vino hacia la mía. Mis pensamientos se congelaron, mi respiración se hizo superficial. Lo observé avanzar con pasos decididos hacia mi puerta. Podía escuchar el crujido de la nieve bajo sus pies mientras se acercaba. Cada paso retumbaba en mi pecho como un tambor de guerra. Me levanté lentamente del sofá, pero no fui capaz de moverme más allá. Estaba paralizado, esperando algún sonido, algún golpe en la puerta, una sombra en la ventana. Pero entonces, nada. Silencio total. Ningún golpe, ningún ruido, ninguna señal de que alguien se hubiera ido. Permanecí despierto, inmóvil, hasta que la luz del amanecer comenzó a filtrarse por las ventanas. Cuando por fin reuní el valor para salir, lo hice con la excusa de quitar la nieve del camino. Y fue entonces cuando vi las huellas. Las pisadas en la nieve llegaban hasta mi puerta principal y se detenían ahí. No había huellas de regreso, no había señales de que se hubiera marchado. Y lo más extraño, no había pisadas alrededor del vehículo ni en ninguna otra parte del jardín o acera. Solo ese único y silencioso rastro, como si el hombre de negro hubiese atravesado el umbral de mi puerta y desaparecido. Corrí a contarle a mis padres. Ellos, medio dormidos, no me tomaron en serio. Dijeron que seguramente lo había soñado o que fue producto del insomnio. Pero no fue así. Yo lo vi, y las huellas estaban ahí. Durante años nevados he salido a palear el camino y sé cómo se ven las marcas en la nieve. Esas eran reales y a la vez imposibles. Hasta el día de hoy no tengo explicación para lo que ocurrió. Nunca se reportó un robo en el vecindario, nadie más pareció haber notado nada extraño esa noche. Pero algo vino hasta mi puerta y nunca se fue, y lo más aterrador es que tal vez nunca se fue realmente. Tenía entre 9 y 10 años cuando ocurrió algo que nunca he podido explicar, aunque he pasado años intentándolo. En ese entonces vivíamos en una casa pequeña al final de una calle sin salida. Era un vecindario tranquilo, con árboles altos que crujían con el viento y farolas que apenas iluminaban la acera por las noches. Mis padres eran trabajadores, mi mamá se encargaba de la casa y cuidaba de mi hermana menor, que era solo una bebé en aquel entonces. Mi papá tenía 2 empleos, así que muchas veces pasaba el día entero sin verlo. Mi habitación estaba en el 2º piso, justo al final del pasillo, y aunque la compartía con mi hermana, como era tan pequeña, yo pasaba la mayor parte del tiempo sola ahí. Tenía un pequeño televisor en una repisa baja frente a mi cama. La pantalla solía estar apagada porque mis padres no querían que viera televisión sin supervisión, pero yo la usaba como espejo mientras jugaba con mis muñecas. Me gustaba inventar historias y ver cómo se reflejaban en la superficie negra y brillante. Era una tarde común. No recuerdo exactamente qué día de la semana era, pero sí que hacía calor, porque tenía la ventana abierta y la cortina se movía lentamente con la brisa. Yo estaba en el suelo, jugando con unas figuras de plástico, cuando, sin ninguna razón, levanté la vista hacia la pantalla del televisor. Y fue entonces cuando la vi. En la pantalla, reflejada con una nitidez imposible, vi la sala detrás de mí, y ahí, de pie, ligeramente inclinada sobre el respaldo del sofá, estaba otra yo. Pero no la niña de 9 años que era entonces. Era una versión más alta, más delgada, con facciones más definidas y el cabello más largo. Estaba allí, mirándome a través del reflejo, con una expresión serena, casi triste. Lo que más me impactó fue que esa versión de mí tenía una cicatriz visible en el brazo derecho, una línea delgada pero evidente. Yo, en ese momento, no tenía ninguna herida, nunca había tenido una lesión allí, pero verla en ese lugar tan específico fue algo que se quedó grabado en mi mente. Me giré de inmediato. El corazón me latía tan fuerte que creí que lo oiría en mis oídos. Pero no había nadie, nada. Solo el murmullo del viento entrando por la ventana y el leve chillido de las ramas chocando entre sí.
Me quedé paralizada por varios segundos, tal vez minutos. Luego, simplemente me convencí de que lo había imaginado, que era el reflejo de una sombra, una ilusión óptica, cualquier cosa menos lo que realmente parecía. Con el tiempo, lo olvidé, o al menos lo guardé en lo más profundo de mi mente, como un recuerdo confuso, como esos sueños que uno no sabe si vivió o inventó. Pero la vida tiene formas extrañas de recordarte aquello que ignoraste. Pasaron unos años, ya estaba en secundaria. Mis amigas y yo habíamos planeado una caminata por una ruta cercana al bosque, un sendero fácil, pero rodeado de naturaleza y piedras sueltas. Era un día soleado, perfecto para salir del encierro. Íbamos riendo, tomando fotos y hablando de cosas sin importancia. Cerca del final del recorrido, una de mis amigas tropezó con una raíz sobresaliente. En su caída, se aferró con fuerza a mi brazo derecho, y en el forcejeo, su reloj con bordes metálicos me raspó la piel. Al mismo tiempo, mi codo golpeó una piedra filosa del camino. El dolor fue inmediato, profundo. La sangre comenzó a correr desde una herida larga, justo en mi antebrazo derecho. Me llevaron de urgencia al centro de salud más cercano. El corte era limpio, pero profundo. Necesité varios puntos. Los doctores dijeron que tendría una cicatriz permanente. Y fue entonces, mientras estaba sentada en la camilla, mirando esa herida, que el recuerdo regresó como un relámpago. Era exactamente la misma, en el mismo lugar, la misma forma. Yo ya la había visto años antes de tenerla. Me quedé en silencio, no le conté a nadie. ¿Cómo explicar algo así sin que te tomen por loca? Pero yo sabía lo que había visto. Lo recordaba perfectamente. Esa no era una alucinación, ni un error de percepción. Era una advertencia, un vistazo a mi futuro, un cruce con una versión de mí en otra línea temporal, o una falla en la estructura misma de la realidad. Desde entonces, no puedo evitar preguntarme si en ese momento vi algo más allá del tiempo lineal. Tal vez, por un instante, las líneas de la realidad se cruzaron y me encontré conmigo misma, en el futuro. O tal vez, hay un universo paralelo donde mi otro yo también me observó. Quizás en ese instante, nuestras realidades se tocaron brevemente, solo para alejarse de nuevo como si nada hubiera ocurrido. No tengo respuestas. Solo tengo esa imagen grabada para siempre en mi mente, la de una versión futura de mí, con una cicatriz que aún no existía, observándome desde el otro lado del reflejo. Cuando tenía 22 años, vivía en una ciudad de tamaño medio en California, conocida por su clima templado y su extensa red de senderos para bicicletas. Aunque era un lugar bastante desarrollado, los senderos estaban bordeados de árboles altos, arbustos salvajes y pequeños arroyos que daban la sensación de estar en medio del bosque, a pesar de estar a solo unos minutos de zonas urbanas. Desde adolescente, el ciclismo de montaña había sido mi escape. Aquel verano, mi mejor amigo Lucas y yo salíamos cada semana a explorar nuevas rutas o a repetir nuestros tramos favoritos. Era como una tradición no escrita. Los miércoles por la tarde nos encontrábamos en el viejo estacionamiento junto al arroyo, armábamos nuestras bicicletas y rodábamos hasta que se escondía el sol. Aquel día en particular, el cielo estaba nublado y la luz tenía ese tono grisáceo que vuelve todo un poco más silencioso. El aire estaba quieto. Nos aventuramos por uno de los tramos menos transitados, uno que serpenteaba detrás de viejas fábricas abandonadas y pasaba bajo un pequeño puente de concreto que cruzaba una antigua vía de tren. Un sitio apartado, olvidado incluso por los que frecuentaban los senderos. Lucas iba delante, pedaleando con tranquilidad, y yo lo seguía unos metros más atrás. Cuando nos acercábamos al paso bajo el puente, el sonido de las ruedas sobre la gravilla se amplificaba por la acústica del túnel. Era un tramo corto, pero bastante oscuro. Justo al entrar, sentí de pronto algo que me hizo perder ligeramente el equilibrio. Una sensación helada, como si una mano emergiera de la nada y apretara mi tobillo derecho. No fue un roce ni una rama suelta, fue un tirón firme. Mi reacción fue inmediata. Solté un grito ahogado, bajé la velocidad y miré rápidamente hacia abajo, esperando encontrar una raíz, una cadena atrapada, algo que explicara lo que acababa de sentir, pero no había nada. Durante unos segundos no dije nada. Seguí pedaleando en silencio, procesando lo ocurrido, dudando si lo había imaginado, hasta que Lucas, sin girarse, dijo en voz baja: «Oye, ¿sentiste algo raro justo ahora?». Me quedé helado.
¿Raro cómo?, pregunté, sin querer sugerir nada. Sentí algo como una mano agarrándome el tobillo derecho, respondió. Su voz temblaba. Fue como si el mundo se detuviera por un instante. Un escalofrío me recorrió la espalda y lo confirmé. Sí, exactamente eso me pasó. Nos detuvimos en seco, mirándonos con incredulidad. No había nadie más en el sendero. El lugar estaba completamente vacío, como si todo el entorno hubiese contenido la respiración junto con nosotros. No dijimos nada más. Sin necesidad de ponernos de acuerdo, dimos media vuelta y pedaleamos de regreso a toda velocidad, como si algo invisible pudiera alcanzarnos si nos quedábamos un segundo más. Esa noche no dormí bien. Me acosté pensando una y otra vez en lo que había pasado, la presión del tirón, lo sincronizado de nuestras experiencias y lo más inquietante, la certeza compartida de que algo nos tocó, algo que no estaba ahí. Volvimos a hablar del tema varias veces después, tratando de darle una explicación racional. Quizás fue una ilusión causada por la humedad del túnel, una corriente de aire o incluso un pequeño calambre muscular que ambos experimentamos casualmente al mismo tiempo. Pero ninguna explicación nos satisfacía. Lo más inquietante ocurrió unos meses después. Decidí regresar al sendero solo, esta vez al atardecer. Quería enfrentar ese miedo, disipar lo que fuera que hubiera quedado pendiente. Crucé el mismo túnel y no sentí nada. Lo atravesé 2 veces y todo fue normal. Casi me sentí tonto por haberle temido tanto, pero justo cuando me iba noté algo que antes no estaba ahí. En la pared interior del túnel, cubierta de moho y grietas, había una inscripción muy tenue, como grabada con una navaja oxidada. No estás solo aquí. No regresé más. Nunca supe si lo que vivimos fue una falla en la realidad, una interferencia de algún plano que no comprendemos o simplemente una casualidad espeluznante. Pero desde ese día aprendí que hay lugares donde lo inexplicable se esconde entre las sombras, esperando que alguien pase lo suficientemente cerca como para sentir su presencia. Aquella tarde me sentía particularmente inquieta. No sé si fue por la mala noche que había pasado o por el silencio inusual en el vecindario, pero algo me impulsó a salir a caminar. Era un martes cualquiera, cerca de las 4 de la tarde, y como no tenía compromisos urgentes, decidí ir al parque. Siempre me había parecido un lugar tranquilo, perfecto para despejar la mente. No era un parque especialmente grande, pero tenía caminos de grava, árboles altos que formaban sombras alargadas y un par de bancos de madera distribuidos en puntos estratégicos, casi siempre vacíos a esa hora del día. Yo había comenzado a ir más seguido desde que trabajaba desde casa. Mis días eran rutinarios, solitarios, vivía sola en un pequeño apartamento cerca del centro y mis únicas interacciones eran con compañeros de trabajo por videollamada. Así que aquellas caminatas se convirtieron en una especie de ritual para no sentir que los días se volvían una masa amorfa. Ese día en particular, el parque estaba casi desierto. El aire era fresco, con una brisa suave que agitaba las hojas secas del camino. Caminaba con las manos en los bolsillos, respirando hondo, tratando de liberar el peso que sentía en los hombros. Al girar en una curva del sendero, vi algo, o más bien a alguien, que me llamó la atención. Adelante, en una de las bancas, había un hombre sentado. Desde la distancia no podía ver claramente su rostro, pero su postura era inconfundible. Estaba inclinado hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas y las manos cubriéndose la cabeza, como si estuviera sufriendo intensamente o tratando de contener un dolor insoportable. Su cuerpo parecía temblar ligeramente. No sé por qué, pero algo en esa imagen me inquietó profundamente. Me detuve unos segundos observándolo. Era como si todo el entorno se hubiera vuelto más gris, más frío en esa sección del parque. El banco donde estaba parecía estar a la sombra, a pesar de que el resto del parque estaba iluminado por la luz dorada del sol de la tarde. El sendero era irregular, con pequeñas raíces sobresaliendo y piedras sueltas. Así que bajé la vista para no tropezar. Caminé apenas 2 pasos y cuando levanté la mirada de nuevo, el hombre ya no estaba allí. En su lugar había 2 mujeres sentadas, conversando entre risas, cada una junto a un cochecito de bebé que balanceaban suavemente. Todo se veía diferente. El banco donde segundos antes había visto al hombre, ahora estaba completamente bañado por el sol, como si nunca hubiera estado en sombra. El aire se sentía más cálido de golpe, incluso más luminoso.
Miré a mi alrededor confundida. No había rastro alguno del hombre, ningún otro banco cercano, ningún camino por el que pudiera haberse ido sin que yo lo viera. Habían pasado apenas unos segundos. Me detuve completamente, como si mi cuerpo se negara a moverse. Miré a las mujeres, buscando alguna señal de que ellas también lo habían visto, pero nada. Seguían hablando entre ellas, ajenas al desconcierto que crecía dentro de mí. Ni siquiera voltearon a mirarme. El silencio se volvió ensordecedor. El zumbido bajo del viento en los árboles me hacía sentir como si estuviera atrapada en una burbuja. Miré de nuevo al banco, repasando cada detalle, intentando convencerme de que había cometido un error. Tal vez lo imaginé, tal vez era una sombra, un truco de la luz, pero número. Yo lo vi. Vi al hombre, su cuerpo encorvado, su dolor, y lo vi desaparecer en cuestión de segundos sin que nadie más lo notara. Decidí no seguir caminando. Volví sobre mis pasos con una mezcla de miedo y desorientación. Al llegar a casa, me senté frente al escritorio, sin saber si debía contarle a alguien. Pensé en escribirlo, como ahora, para no olvidar ningún detalle, pero durante días estuve dándole vueltas a lo mismo. ¿Qué vi exactamente? Con el tiempo me he hecho muchas preguntas. ¿Fue una alucinación causada por el cansancio? ¿Una especie de desliz en mi percepción? ¿O fue algo más? A veces pienso que quizás vi un fragmento de otro tiempo, de otro plano de existencia que por un instante se cruzó con el mío. Un eco del pasado, o tal vez del futuro. Tal vez el hombre estaba atrapado en una realidad distinta a la nuestra, y por algún motivo, durante unos segundos, nuestras dimensiones colapsaron. No tengo respuestas, pero desde ese día no volví a ver el parque con los mismos ojos, porque sé, sin ninguna duda, que algo extraño ocurrió allí, algo que no debería haber sido posible, y sin embargo, fue. Nunca he podido explicar del todo lo que me ocurrió aquella noche, pero esto es lo que sé, lo que recuerdo con absoluta certeza. Era un viernes frío, de esos en los que el invierno empieza a hacerse sentir en Indiana, aunque aún no haya nieve en el suelo. Había terminado una semana intensa de clases en la Universidad de Indiana, y como solía hacer algunos fines de semana, decidí regresar a casa para ver a mi familia y despejarme. Salí de Bloomington cerca de las 10 de la noche. Tenía por delante unas 2 horas de camino hasta mi pueblo, la mayoría del trayecto por una carretera rural de 2 carriles, estrecha, solitaria, rodeada de campos interminables. El trayecto siempre me había parecido tranquilo. Me gustaba manejar por esa ruta, especialmente de noche. Había una cierta paz en la oscuridad del campo, en ese silencio que no existe en las ciudades. Conduje en calma, con la radio puesta y la mente algo dispersa, repasando conversaciones, clases y planes que no terminaba de definir. Eran exactamente las 10:53 de la noche cuando noté las luces. Aparecieron de repente en el espejo retrovisor, parpadeantes, blancas y rojas. En un principio pensé que era una patrulla, que quizás iba algo rápido y me iban a detener. Así que, para facilitar el procedimiento, giré en el siguiente desvío a la derecha, un camino de tierra angosto que se adentraba en la oscuridad. Apagué el motor, encendí la luz interior y comencé a buscar mis papeles en la guantera. Y entonces, nada. Las luces desaparecieron, no se oía ningún motor, ningún coche pasó de largo, nadie se acercó a mi ventana. Me quedé esperando unos segundos, luego unos minutos. Silencio. Pensé que tal vez se trataba de otro coche que se había detenido por alguna razón, o alguien que se había arrepentido. Pero lo que ocurrió después me hizo olvidar cualquier explicación lógica. Los sistemas eléctricos de mi coche comenzaron a fallar, la radio empezó a cambiar de emisora por sí sola, subiendo y bajando el volumen de forma errática. Las luces del techo y los faros delanteros titilaban, se apagaban, se encendían, como si algo estuviera jugando con los circuitos. Miré el reloj del tablero, eran las 10:56 de la noche. Supuse que era un fallo en la batería, o quizás un cortocircuito, así que me incliné hacia adelante para abrir el capó y revisar, y ahí se corta todo. No recuerdo haber salido del coche, no recuerdo haber abierto la puerta, nada. La siguiente imagen es una postal surrealista. Abro los ojos y veo el cielo más estrellado que jamás había visto en mi vida. Era como si alguien hubiera apagado todas las luces del mundo para mostrarme el universo en su forma más pura. Me senté y noté que estaba en medio de un campo.
A mi alrededor, restos de tallos de maíz cortados tras la última cosecha crujían bajo mis manos. Miré en todas direcciones, tratando de comprender, con el corazón latiendo a un ritmo inhumano. No había coches, no había luces, no había caminos, solo oscuridad y ese cielo. Me puse de pie tambaleándome, buscando un punto de referencia. A lo lejos, a lo mejor a medio kilómetro, vi las luces de un coche en movimiento por una carretera. Corrí hacia ellas con los pies fríos y las manos temblando. Finalmente llegué a un cruce. Conocía esa intersección. Mi coche estaba justo en la siguiente curva, a medio kilómetro. Caminé hasta él, confundido, asustado. Cuando llegué, estaba allí, tal como lo había dejado, pero con un detalle inquietante. Todas las luces estaban apagadas. La batería estaba completamente muerta. Y eso era imposible. No habían pasado más de... ¿cuánto? ¿20 minutos como mucho? Me metí al coche con manos temblorosas, tomé mi teléfono del asiento del pasajero y vi la hora, 2:17 de la madrugada. Habían pasado más de 3 horas desde que vi aquellas luces parpadeando detrás de mí. Me quedé sentado, inmóvil, con las manos sobre el volante, intentando procesar lo que había vivido. No sentía el cuerpo, no tenía hambre ni frío, solo una especie de vacío en el pecho, como si algo hubiera sido arrancado y luego devuelto. Intenté reconstruir los eventos, pensé si había tenido una especie de ataque de sueño o un desmayo prolongado, pero no me sentía agotado, no tenía señales de haber dormido profundamente, y nadie, absolutamente nadie, me había visto o ayudado. Después de casi media hora de estar allí en completo silencio, recordé que la batería estaba muerta. Llamé a un servicio de grúas para pedir asistencia. El operador me dijo que tardarían al menos 1 hora en llegar, porque estaba lejos de cualquier pueblo importante. Durante ese tiempo solo me quedé allí, no puse música, no hablé, solo repasé en mi mente una y otra vez ese salto de la realidad que parecía haberme tragado y escupido. Cuando llegó el técnico y me dio energía para arrancar, me preguntó si me había quedado dormido. Le dije que sí. No tenía sentido contarle nada, no tenía sentido contarle a nadie. Hasta el día de hoy, la única persona con la que compartí esta historia fue mi tío, un hombre escéptico, pero abierto a lo inexplicable. No me dijo que estaba loco, solo me miró y me dijo: a veces hay caminos por donde no deberíamos pasar, y aún así, algo nos elige para que los crucemos. No puedo dar una explicación lógica, tal vez fue una alucinación, tal vez un desmayo, tal vez algo más. Solo sé que esa noche desaparecí del mundo por más de 3 horas, y nadie, ni siquiera yo, sabe a dónde fui. Antes de terminar este video, queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a nuestra comunidad de tenebrosos. Valoramos mucho su apoyo, cada suscriptor, cada comentario, cada like, nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Ustedes nos dan la oportunidad de hacer algo que nos apasiona. Y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción. Nos vemos en el próximo universo.